Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días, queridos amigos de la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana de este martes 22 de febrero de 2022 y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La sentencia de la Corte Constitucional sobre el aborto. Qué pena, qué vergüenza, qué dolor. A la Corte se le olvidó el artículo 11 de la Constitución Nacional, según el cual el derecho a la vida es inviolable. La Corte resolvió sacrificar el derecho a la vida a todos los naciturus por debajo de los 6 meses de gestación. Esas criaturas son seres vivos, señores magistrados de la Corte, y ustedes han procedido como unos asesinos a sacrificar esas vidas. No habrá pena de muerte, dice el mismo artículo. Ustedes la han decretado contra los seres más inocentes, más tiernos, más amigables que hay sobre el mundo, los niños que están por nacer. Eso es lo que ustedes han hecho, señores asesinos de la Corte Constitucional. ¿Cómo bajar los precios de los alimentos? Se están ensayando distintas medidas, entre otras la eliminación de aranceles para ciertos alimentos o ciertos elementos indispensables para la agricultura. La guerra de Ucrania. Putin reconoce territorios separatistas. La guerra de Ucrania es una realidad. ¿Será una guerra mundial? Sergio Fajardo y el Centro Esperanza. Uso industrial del cannabis. El presidente Iván Duque ha dicho que el cannabis puede ser utilizado con propósitos industriales y ha dictado una reglamentación para el efecto. Vamos a ver qué pasa con esas siembras, con esas recolecciones y con esos usos. Ecopetrol y la propuesta de acabar la exploración petrolera. Ecopetrol está haciendo lo que corresponde y está poniendo de presente que es una locura, sencillamente una locura, la propuesta del señor candidato a la presidencia de la República, el señor Petro. Es absolutamente inaudito proponer que el petróleo se quede en las profundidades de la tierra. Pero ese es Petro, queridos amigos. La Fiscalía de los Estados Unidos confirma que Saab fue informante de la DEA. La Fiscalía de los Estados Unidos está también participando en el debate y diciendo que Saab sí fue informante de la DEA. Sura y Nutresa no han conseguido socio estratégico. Reconocen desde Medellín, no hay socio estratégico y estamos pendientes de cuál es la reacción final de la gente frente a la propuesta del Grupo Gilinski. La propuesta del Grupo Gilinski, que supondría un desembolso cercano a los 1.300 millones de dólares para asegurarse la mayoría de esas dos compañías gigantescas que trabajaron en Medellín tantos años. Sura y Nutresa. Putin ya dio la orden de atacar en Ucrania. Lo dicen los Estados Unidos, que tienen los mejores servicios de inteligencia del mundo. Putin ya dio la orden. Lo que viene es la guerra.
así sencillamente. Fue absuelto el abogado Alex Vernó en el caso de Hyundai. Absuelto definitivamente Alex Vernó, abogado del grupo que defendía la participación de Hyundai en un acuerdo final con los que la pretendían. Revocada la alcaldesa de Susa, Cundinamarca. La votación se hizo y terminó en esto. Fue revocada la alcaldesa de Susa. En mayo esperamos estabilizar los precios de los alimentos, dice el presidente Iván Duque. En mayo. Siguen bajando las cifras. Ayer o antier domingo, ya estamos en martes, antier domingo, no hubo sino 110 fallecidos por coronavirus y 3.381 casos. Le preguntaron a Rodolfo Hernández si él visitaría al departamento del Bichada y preguntó: ¿Bichada? ¿Eso qué es? Rodolfo Hernández no es muy ducho en geografía de Colombia. He recibido la bandera liberal, dice Petro. No es verdad. La bandera liberal la puede entregar quien la tiene, que es el presidente César Gaviria. Pero Petro dice que ya recibió la bandera liberal. Está activo un incendio en Los Santos, Santander. Lleva 12 horas. Los Santos, un sitio donde hay muchos temblores de tierra, ahora un terrible incendio lleva 12 horas azotando la región. Los premios Oscar. ¿Quiere usted participar en los premios Oscar? Lleve su certificado de vacunación. Para asistir a los premios Oscar se necesita el certificado de vacunación contra el COVID-19. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Hablaremos con Juan Pablo Córdoba. La regla fiscal. ¿De qué se trata? ¿Cómo se está moviendo ese tema? ¿Qué dice el Comité Autónomo encabezado por Juan Pablo Córdoba? Ya lo sabremos. Daniel Orozco, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, habla de la legitimidad del porte de armas porque uno tiene derecho a defenderse. A lo que no hay derecho es a dejarse matar de todo bandido que quiera hacerlo. Otoniel es criminal de la peor calaña, dice el señor ministro de Defensa Diego Molano. Otoniel es criminal de la peor calaña. ¿Alguien tendrá duda? Capturado Danielito, jefe de sicarios del Clan del Golfo en Magdalena. Danielito, un terrible criminal, ha sido capturado por las fuerzas del orden. Amenazas del ELN. Colombia no se va a arrodillar, les dice el ministro de Defensa Molano a los miembros del ELN que están amenazando la República otra vez. El níquel está en su mayor precio desde el año 2011, seguramente por la tentativa o la amenaza o el período inicial de una guerra convencional. El níquel en su mayor precio. El presidente Uribe propone que para compensar la inflación se decrete una prima
que ayude a las personas a soportar el encarecimiento de los precios, especialmente de los productos alimenticios. En Brasil, los muertos en Petrópolis llegan a 176. La mortandad en Brasil por los deslizamientos de tierra que han venido como resultado de las gravísimas inundaciones y de las terribles lluvias que están cayendo en la zona. Petrópolis, cercana a Río de Janeiro. Tormentas esta semana en los Estados Unidos. Nieve e inundaciones como resultado de un invierno que se resiste todavía a irse. Final de restricciones por coronavirus en la Gran Bretaña. Hay otros países que están proponiendo lo mismo, que ya no lo restrinjan más, que ya no haya más exigencias, porque está disminuyendo el número de contagiados por coronavirus. El Día de los Presidentes en los Estados Unidos. ¿Por qué lo mencionamos? Porque ayer lunes, queridos amigos, fue feriado en los Estados Unidos por el Día de los Presidentes. Hablan de la terrible semana de Donald Trump en la Corte Suprema de Justicia, que fue terrible, espantable. La califican con muchos epítetos. Fue espantosa la semana para Donald Trump ante la Corte Suprema de Justicia. Colombia le está proponiendo al mundo que se reparta la carga de soportar a los migrantes venezolanos, que no hay ninguna justificación para que Colombia sea el único país que tenga que llevar sobre sus hombros semejante pesadumbre, semejante carga. Los millones de venezolanos que están saliendo de su país huyendo de un sistema socialista comunista que trae lo que siempre trae un sistema de esos: miseria, pobreza, abandono y como consecuencia la migración de los habitantes como la que se está produciendo y se sigue produciendo desde Venezuela hacia Colombia. Colombia pide justicia y que no sea el único país del mundo que tenga que pagar los platos rotos de ese sistema comunista infecto que afecta a Venezuela desde hace 23 años. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Recuerden, como siempre, los invitamos a que sigan nuestra señal a través de los dispositivos móviles, en su smartphone o en su tablet, a través de la aplicación TuneIn. Ahí ustedes nos encuentran con audio de alta calidad. Y ya estamos definitivamente bien a través de esta plataforma que había presentado algunas fallas, pero que ya han sido superadas. También nos pueden sintonizar cómodamente a través de Facebook Live o a través de YouTube o en la página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Y nos enlazamos con ustedes a través de la señal sonora de Radio Red de RCN, a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Nos escuchan también a través de Radio Sabana de Sincelejo, a través de los 1370 AM. Y estamos en las plataformas de podcast, las más populares de todas. Nuestros oyentes nos pueden encontrar principalmente a través de Apple Podcasts y a través de Spotify. Ahí ustedes simplemente escriben La Hora de la Verdad y ahí tienen los contenidos. Nuestras emisiones con las entrevistas, las secciones, el análisis, la opinión, al oído, los deportes, la música, la cultura y todos los temas que son de su interés. Y no olviden, ustedes son lo más importante de La Hora de la Verdad. Por eso nos gusta estar en contacto con ustedes y lo pueden seguir haciendo a través de Twitter y enviarnos sus comentarios en la cuenta @Hora de la Verdad, o también nos pueden seguir en Instagram en La Hora de la Verdad Oficial y en Facebook también, donde está nuestro sonido en directo y estamos pendientes de sus opiniones y comentarios. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana 15 minutos, que no se le haga tarde. Seguimos con las noticias más importantes del momento. Esta es La Hora de la Verdad. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad,
con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Como una promesa eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Agua así eres tú, como el fuego, algo así como el fuego de mi hoguera. Algo así eres tú, el trigo mi vida, algo así eres tú. Como mi poema eres tú, como una guitarra en la noche, todo mi horizonte eres tú, así, así, eres tú. Como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar. Algo así eres tú, como el fuego, algo así como el fuego de mi hoguera. Algo así eres tú, el trigo vida. Pues nuestro invitado musical para este martes 22 de febrero del año 2022 es Mocedades y este bellísimo tema Eres tú, de Juan Carlos Calderón. Mocedades es un grupo musical español formado en 1968. Desde el 2014 designa a dos formaciones con el mismo nombre surgidas a partir de la ruptura que se produjo dentro del grupo cuando una de sus integrantes originales, Isaacun Uranga, decidió separarse de ellos. La canción Eres tú, representación más importante de Mocedades, se presentó en España en el Festival de Eurovisión en 1973, obteniendo el segundo lugar. Más de 60 canciones de la agrupación han ocupado los primeros lugares en las listas musicales a lo largo de su carrera y pese a los problemas de la división entre ellos. Con Mocedades, doctor Fernando, empezamos esta mañana informativa en La Hora de la Verdad. Así eres tú, toda mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, así, así, eres tú. De Mar Córdoba, saludemos la mañana. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para los oyentes y para los miembros de la mesa en La Hora de la Verdad.
realmente no resultan los mejores de los días después de conocer las últimas noticias de lo que ocurre en Colombia. En Colombia acaba de nacer el derecho a matar. La Corte Constitucional, que es la entidad judicial encargada de velar por la integridad y la supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de los artículos 241 al 244 de la Constitución Política, decidió definitivamente apartarse de su naturaleza y razón de ser para darle paso a la más abominable decisión en muchos años: despenalizar el aborto. Creemos que cuando decidieron decirle sí al pacto de impunidad de La Habana, ya lo habíamos visto todo, pero no fue así. Faltaba que le dijeran sí a la despenalización del aborto hasta los 6 meses o 24 semanas de embarazo, lo que significa que abortar a los 6 meses y un día no será lo mismo que hacerlo hasta las 24 semanas, como si la vida no existiera durante la gestación. Señala la moribunda Constitución de 1991. El derecho a la vida será inviolable y no habrá pena de muerte. Es el artículo 11, que acaba de ser derogado de manera expresa por decisión de la Corte Constitucional, que parece el Herodes de nuestros tiempos, que ha decidido la muerte de los menores de 6 meses de gestación con la excusa de darle el derecho a la madre para matar a su propia criatura. Más que una noticia, y me excusan todos ustedes, lo que estoy planteando es una discusión de fondo respecto de la vida del que está por nacer, que al fin y al cabo es vida desde la concepción y no debería estar dispuesta a la decisión de una sociedad enferma que resuelve matar a conveniencia al ser más débil e indefenso, que es un bebé que está por llegar al mundo. Unas pocas mujeres que se denominan feministas celebraban la aprobación para matar al niño que está por nacer, aun cuando es evidente que muchas de ellas no se definen como dadoras de vida y por lo mismo su inclinación al aborto. Aquí esos sectores radicales que creen que los derechos a matar, como es el caso de los que hablan del derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo, regresan a momentos oscuros de la historia de la humanidad, cuando los nazis emplearon la teoría de la supervivencia del más apto. Sí, ellos aplican fascismo en su teoría colectivista, aunque lo niegan hasta la saciedad. Claramente la Corte Constitucional se ha transformado desde 1991 para convertirse en legisladora y usurpadora de la competencia del Congreso de la República, que debía regular el asunto mediante la discusión como representantes del pueblo colombiano. Decía la entonces Honorable Corte Constitucional en 1994 sobre el aborto en la sentencia C-133 de ese año: el Estado tiene la obligación de establecer para la defensa de la vida, que se inicia con la concepción, un sistema de protección legal efectivo y, dado el carácter fundamental del derecho a la vida, su instrumentalización necesariamente debe incluir la adopción de normas penales que están libradas al criterio discrecional del legislador dentro de los límites del ordenamiento constitucional. El reconocimiento constitucional de la primacía e inviolabilidad de la vida excluye, en principio, cualquier posibilidad permisiva de actos que estén voluntaria y directamente ordenados a provocar la muerte de seres todavía no nacidos, y autoriza al legislador para penalizar los actos destinados a provocar su muerte. La vida del nasciturus encarna un valor fundamental por la esperanza de su existencia como persona que representa y por su estado de indefensión manifiesto que requiere de la especial protección del Estado, cierro comillas. La protección sobre la vida, que se compadece con el preámbulo de la Constitución en los artículos también 2, 5, 11, 44 y 93, entre otros, y la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre de 1948, que en su artículo 6 dice lo siguiente, abro comillas: todo ser humano tiene derecho en todas las partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Esto significa, señores, que una vez más aparece la vida humana en cabeza de un ser biológicamente individualizado, como según la ciencia lo es el nasciturus, en el que se radica la persona jurídica, es decir, la efectiva titularidad de los derechos fundamentales, entre ellos el primero y el principal, la vida, así como la aptitud para ser titular de otra categoría de derechos. Tendré que recordarle a la audiencia, doctor Fernando, que en el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, se indica que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, en una clara alusión a que todo ser humano es titular del derecho humano que reconoce el derecho internacional. Ese relativismo moral en Colombia nos lleva al fondo del abismo.
pues está claro que vale más la vida de un animal que la de un bebé que está por nacer. No por tener el carácter de persona vale menos una vida. El derecho a la vida era inviolable hasta que la Corte dijo lo contrario. Cindy Larrota, ¿cuál es la noticia más importante que usted quiere destacar ante nuestros oyentes? Doctor Fernando, muy buenos días para todos nuestros oyentes y muy buenos días para mis compañeros. Ayer el expresidente y exsenador de la República, Álvaro Uribe Vélez, citó una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por la directora del Centro Democrático, Nubia Estela Martínez, y después de haber hecho una breve explicación de lo afectado que están los colombianos con la inflación, especialmente en el precio de los alimentos, presentó una propuesta desde su partido para contrarrestar esa situación. El expresidente Uribe explicó que la propuesta consiste en el pago de una prima o bonificación que se entregaría por una única vez, en cuantía que compensa el deterioro que la inflación le ha causado al aumento del salario mínimo, aumento que fue del 10.07% y que calificó como bueno y muy positivo, pero que se está viendo afectado por esa inflación. Escuchemos la explicación del expresidente Uribe. En nombre del Centro Democrático, nosotros estamos pidiendo una prima por una sola vez o un bono por una sola vez en cuantía que compense el deterioro que la inflación le ha causado al buen aumento del salario mínimo. Yo creo que se puede hacer un acuerdo y pedir que todo el mundo lo cumpla, un acuerdo de precios y de salarios, y con urgencia empezar a pagar en todas las empresas colombianas un bono a los trabajadores por parte de todos los empleadores que compense esta afectación de la inflación de alimentos a la capacidad adquisitiva. El exmandatario también recordó que según el DANE, la inflación de alimentos en el 2021 fue del 17.23% y en enero de este año fue del 3.8%. Afirmó que el problema de la inflación ha golpeado mucho el poder adquisitivo de los colombianos, especialmente para comprar alimentos, y que después de recorrer varias zonas de Bogotá y del resto del país y escuchar la preocupación de ciudadanos con ese tema, decidieron presentar esta propuesta. En cuanto al monto que debe tener esa cuantía, el expresidente Uribe propuso que sea el mismo DANE que lo defina en colaboración con los gremios de producción y servicios y también con organizaciones de los trabajadores, y que el grupo poblacional que recibiría esta prima también debe ser acordado entre el gobierno y los empleadores y los trabajadores. Los expertos ya se preguntan si esta es una propuesta acertada o si más bien es una medida populista. ¿No será siempre mejor estimular la creación de empresas para generar más empleo y que mejore la economía en vez de entregar más bonos, subsidios o primas? Habrá que esperar a ver si esta idea del Centro Democrático en cabeza del expresidente Uribe será tomada en cuenta. Tata Castro, y en el mundo del deporte, ¿qué tenemos? ¿Hay nuevos triunfos de Colombia en el ciclismo? Adelante, Tata. Muy buenos días a todos. Tristemente, doctor Londoño, la noticia deportiva de hoy no tiene que ver con ninguna victoria ni celebración. Se trata de lo que ocurrió el domingo pasado en el partido que se jugó en Barranquilla entre Junior y América de Cali en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde hubo un enfrentamiento que no se vivió en el terreno de juego sino en la tribuna. Mientras transcurría el encuentro, varios fanáticos del equipo Tiburón de la tribuna norte saltaron a la reja de separación e invadieron la gradería occidental en busca de un grupo de seguidores del América. En medio de la trifulca, varios de los asistentes ajenos a la riña corrieron hacia la zona de prensa para ponerse a salvo, convirtiéndose las cabinas de radio y televisión en el único punto seguro. La confrontación se dio hacia el final del primer tiempo. 3 heridos dejó el hecho violento entre hinchas de los dos equipos. Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, para controlar la situación tuvieron que retirar del estadio a los seguidores del conjunto vallecaucano. Recordemos otro hecho insólito que ocurrió la semana pasada en el torneo del fútbol colombiano, donde los hinchas de Unión Magdalena ingresaron al terreno de juego en el estadio Sierra Nevada a agredir a sus jugadores en el partido ante Atlético Bucaramanga.
encuentro que tuvo que ser suspendido por falta de garantías cuando faltaba un poco más de 10 minutos para el final. Doctor Londoño, ya ni los jugadores están a salvo de los violentos que asisten a los partidos en los diferentes estadios de nuestro país. ¿Y la DIMAYOR por qué tan callada? Por ahora, solo se sabe que el ente anuló ayer la sanción a Unión Magdalena que le había impuesto porque el comité disciplinario no recibió los descargos del equipo porque llegaron a correo no deseado y tendrán que realizar una nueva investigación. La DIMAYOR había impuesto una sanción económica y la derrota del Compromiso por 3-0 para el equipo de Santa Marta. El juego estaba 1-0 abajo el Magdalena cuando fue suspendido. Ahora eso ha quedado nulo y se mantiene la expectativa respecto a qué va a pasar en dicho partido. Señores de la DIMAYOR, la violencia en el fútbol empaña el verdadero sentido de lo que es este o cualquier deporte. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Muchísimas gracias, Tata, y en breve regresamos para empezar nuestra agenda informativa con el doctor Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia y presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. En breve regresamos para continuar con nuestra agenda informativa.